Bien, en esta clase vamos a ver casi todo sobre los números racionales. Comenzamos. La idea de número racional parte de la proporción de algo. Representa una ración, un trocito de algo. Y en este caso vemos que en nuestra unidad amarilla nos interesa la parte de color naranja. La primera idea de ver cuánto de la parte amarilla es la naranja es, bueno, pues voy a dividir el total en trocitos iguales al naranja. Y empiezo a hacerlo y digo que no puedo hacerlo todo en trocitos del mismo tamaño. Con lo cual, pues voy a probar ahora con el tamaño pequeño hacia atrás a ver qué ocurre. Y voilà, hemos conseguido tener dividido nuestro total en un montoncito de partes iguales. De esas partes iguales, dos son las que nos interesan de un total de 9. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de 2 de 9. Si ahora hiciésemos divisiones más pequeñas, vemos que nuestra zona no varía y encaja perfectamente en 4 pequeñas partes de las 18 que se forman ahora. La proporción primera la representamos como 2 entre 9, la segunda como 4 dividido entre 18. Ambas representan la misma cantidad, es decir, 2 partido por 9 es lo mismo que 4 partido por 18. Y fijémonos que al hacer esta operación, 2 por 18, obtenemos 36. Al hacer 4 por 9, obtenemos 36. Es decir, que los productos cruzados son iguales. Entonces, una fracción es una expresión de P partido por Q, donde P y Q son números enteros. Por lo tanto, el conjunto de los números enteros está metido dentro de los números racionales. Bastaría con hacer que el denominador fuese 1. El denominador, que es la parte de abajo, y hace referencia al número de partes que se han hecho en ese todo. Y por lo tanto da nombre a cada una de esas pequeñas partes. Por ejemplo, si partimos una galleta en 4 trozos, cada una de ellas es un cuarto. Por otro lado tenemos el numerador. El numerador nos indica de ese total qué parte en realidad estamos estudiando, cuál nos interesa. Nos indica la cantidad de denominadores, por así decirlo, que estamos tomando en ese momento. Por último, retomamos lo que hemos visto con los 2 novenos y los 4 partidos por 18 y decimos que una fracción representa la misma cantidad que otra fracción si el producto cruzado es el mismo. Alternativamente, si el numerador dividido entre el numerador da lo mismo que el denominador dividido entre el denominador. A continuación, veremos una serie de ejercicios. Sería recomendable parar el vídeo e intentar hacerlos antes de ver la solución. Para determinar si son o no iguales estas dos fracciones, vamos a hacer el producto numerador por denominador y denominador por numerador. Comprobamos que da lo mismo, por lo tanto las fracciones son iguales. Lo mismo ocurre con esto. Numerador por denominador, son iguales, por lo tanto las fracciones son la misma. Una más. Numerador por denominador por numerador, no son iguales, las fracciones no representan la misma cantidad. En esta de aquí, numerador por denominador por numerador son iguales, las dos fracciones son iguales. El que haya fracciones con distinto aspecto que representen la misma cantidad nos lleva a la idea de fracción irreducible.
Una fracción es irreducible cuando es la más pequeña de todas sus fracciones equivalentes. Y esto ocurre cuando el numerador y el denominador no tienen factores comunes, es decir, son coprimos. Una forma de obtener una fracción irreducible es dividir el numerador y el denominador entre su máximo común divisor. Vamos a ver unos ejemplos. En este caso vamos a ver si son irreducibles o no. Hacemos la factorización del 21, la del 40, y bueno, vemos que no tienen factores en común. Como no tienen factores en común, pues son irreducibles. En el caso de 48 partido por 36, lo mismo. Se hace la factorización y el 36 igual. Tiene factores comunes. Eso significa que no es irreducible. ¿Qué se puede reducir? Vamos. Buscamos el máximo común divisor. Recordamos que el máximo común divisor está formado por los factores comunes con el menor exponente. En este caso, el máximo común divisor es 2 elevado a 2 por 3, que da 12. Por lo tanto, para obtener la fracción irreducible que representa 48 partido por 36, lo que hacemos es dividir numerador y denominador por 12 y obtenemos 4 tercios. En 45 partido por 120, volvemos a hacer la descomposición. Vemos que tiene factores comunes, por lo tanto ya no es irreducible. Y buscamos su máximo común divisor. Si nos fijamos aquí, es 3 y 5 los factores comunes, por lo tanto el máximo común divisor es 15. Y para obtener el resultado que nos interesa, nos podemos fijar en que 45 partido por 15 es justo lo que queda en la factorización de 45 por coger, y que 120 dividido entre 15 es lo que queda en la factorización de 120 por coger. Bien, ahí lo vemos. Con lo cual nos podríamos ahorrar la división previa. Pero ya eso va en cuestión de necesidades o gustos. Vamos a hacer una serie de ejercicios referentes a esto y como en la vez anterior, recomiendo pausar el vídeo e intentar hacer los ejercicios antes de ver cómo se hace. Factorizamos 126, factorizamos 180, por lo tanto, al tener ya un factor común, no es irreducible. Su máximo común divisor estará formado por los números que se repiten en ambos. Además, en la mínima cantidad de veces que se repite en cada uno de ellos. En este caso, 18. Si nos fijamos otra vez, en 126 nos sobra el 7 y en 180 nos sobran el 2 y el 5. Por lo tanto, se habría obtenido lo mismo dividiendo 126 entre 18 y 180 entre 18. Pero a mí esto me parece más cool. Factorizamos 297, factorizamos 231, buscamos los factores comunes
evidentemente no es irreducible. Su mínimo común múltiplo pues es 33, con lo cual la fracción irreducible equivalente a la primera sería esta, 9 séptimos. A continuación vamos a ver cómo se representan los números racionales. Vamos a aprovechar lo que ya conocíamos de la recta entera. Aquí la tenemos. Entonces tendremos que tener en cuenta que para representar una fracción, el denominador nos indica en cuántas partes está dividida la unidad. En este caso son 5. Y lo que vamos a hacer es contar 31 de esas partes en el sentido negativo, es decir, hacia la izquierda. Y ahí está ubicado el menos 31 partido de 5. En el caso de un medio, vemos cómo se divide entre 2 la unidad y solo tomaríamos una. Para 7 tercios, dividimos en 3 partes la unidad y contamos 7 partes iguales. Por último, para menos 3 cuartos, dividiríamos entre 4 la unidad y contaríamos 3 a la izquierda a partir de 0. Bien, es bastante sencillo. En la práctica no se suele contar tantas divisiones. Lo que hacemos es ver, por ejemplo, en el caso más grande, que es menos 31 partido de 5, cada unidad tiene 5 partes de eso. Entonces vamos contando de 5 en 5. 20, 25, 30 y solo dividimos el último. Por comodidad, simplemente. Cosas a tener en cuenta en la ordenación. Cuanto más a la derecha está un número, más grande es. Notemos que el valor absoluto nos dice cuántas unidades tiene cada numerito. No nos dice si es positivo o negativo. Nos indica básicamente a qué distancia de cero está. Si es positivo, está a cierta distancia de cero por la derecha, y si es negativo, está a distancia de cero por la izquierda. Por lo tanto, cuando tenemos dos números, uno positivo y otro negativo, el positivo siempre estará más a la derecha. Por lo tanto, es mayor el positivo. Si tenemos dos números positivos, estará más a la derecha el que tenga más unidades, el que tenga más valor absoluto. Por lo tanto, será mayor el de mayor valor absoluto. En cambio, si los números son negativos, será mayor el que esté más a la derecha, o sea, más cerca de cero. El que tenga menos unidades, es decir, el que tenga menor valor absoluto. Vamos a ver unos ejemplos. En este caso los dos son negativos. El que tiene más unidades es menos 23 partido por 40, por lo tanto será el menor. En el caso de 44 partido de 125, los dos son positivos. Por lo tanto, será mayor el que esté más a la derecha, más lejos de cero. Por último, entre 1 y ese número negativo siempre será mayor el 1 simplemente porque es positivo. A continuación, se van a hacer una serie de ejercicios. Como siempre, mejor paramos antes de seguir viendo la resolución. Ahora mismo tenemos a la vista dos números positivos y uno negativo. Por lo tanto, será mayor el positivo siempre. Y luego, entre los dos negativos que tenemos, será mayor el que menos unidades tenga. Por lo tanto, esa sería la ordenación. Lo hemos podido hacer porque hemos podido compararlo porque todos tienen el mismo denominador y son fáciles de distinguir. En este caso de aquí, el menos 5 es el más pequeño porque es negativo. Y ahora nos falta comparar los otros dos, que son positivos, pues en este caso será mayor el que tenga más unidades. Por lo tanto, menos 5 será menor que 19 partido de 750 y este a su vez menor que
31 partido de 750. En este caso de aquí tenemos 3 números negativos. Por lo tanto, será mayor el que menos unidades tenga y el menor será el que tenga más unidades. Casi nunca es la situación tan buena como para que todos tengan el mismo denominador. Por lo tanto, se hace necesario poner el mismo denominador en todas las fracciones que querramos comparar, o sumar o restar. Es lo que se conoce como que tengan denominador común. ¿En qué consiste? Pues consiste en tener nuestras fracciones de origen transformadas en otras que tienen todas el mismo denominador. Y así se pueden comparar sencillamente. Principalmente hay dos métodos para hacerlo, que es a través del mínimo común múltiplo de los divisores o bien del producto de los divisores. Ambos métodos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Cada cual debe utilizar el que estime oportuno o mejor le venga. Vamos a ver cómo reducir a común denominador esas tres fracciones. Primero, por el producto de los denominadores. El producto de los denominadores es ese numerito de ahí. Y es el que vamos a hacer que sea el mismo denominador para todas ellas. Empezamos con el 1 partido por 168 y lo que vamos a hacer es multiplicar el numerador de 1 partido de 168 por los denominadores de las otras dos fracciones. Ahí está. Eso da como resultado esa fracción que tenemos ahí. Pasamos ahora a la segunda. Como vemos, el denominador es el mismo. Y ahora multiplicamos el numerador de la segunda por el denominador de la primera y de la tercera. Obtenemos una segunda fracción. Y vamos con la última. Otra vez repetimos el denominador. Y el numerador sería ese de ahí. Como resultado, obtenemos la equivalencia entre las fracciones. Y ahora ya podemos decir si la primera es más grande que la última o lo que sea, o si tuviésemos que ordenar las tres. Ahora vamos a verlo por el método del mínimo común múltiplo de los denominadores. Para eso tengo que tener factorizados los denominadores y luego calcular su mínimo común múltiplo, que recuerden que eran los factores comunes y los no comunes con el mayor exponente. En este caso, 2520, y es el que vamos a hacer que sea el denominador común a todos. Entonces, 1 partido por 168 será igual que, pues, algo dividido entre 2520. Para ello lo que hacemos es dividir este entre ese y multiplicarlo por el de arriba, es decir, dividimos el mínimo común múltiplo entre el denominador de la fracción y lo multiplicamos por el numerador. En este caso, repetimos la operación. Dividimos entre el de abajo y multiplicamos por el de arriba. Volvemos a dividir entre el de abajo y multiplicamos por el de arriba. La ventaja de este método es que se obtienen números bastante más pequeños que con el método anterior. La desventaja es que lleva el trabajo de tener que factorizar cada uno de los denominadores. Vamos a comprobar cuál es nuestra capacidad para llevar a común denominador varias fracciones. Bien, para poder ordenar estas fracciones tenemos que tener el mismo denominador en todas. En este caso, ambas tienen una descomposición bastante sencilla, con lo cual vamos a utilizar el método del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 120, por lo tanto para la primera vemos que dividimos entre 120 entre 15 y lo que dé lo multiplicamos por el numerador. Lo mismo con la segunda. Y lo mismo con la tercera. Dividimos entre el de abajo y multiplicamos por el de arriba.
Y ese es el resultado que obtenemos. Y ahora es bastante sencillo ordenar. Recuerden que cuando los números eran negativos, era mayor el que menos unidades tenía. Eso quiere decir que sus correspondientes fracciones conservan el mismo orden. Es decir, así deberíamos ordenar las fracciones originales. En este caso, el mayor es 1/3, porque es positivo. Y luego vemos qué pasa con los otros dos. 27 es 3 elevado a 3 y 30 es 2 por 3 por 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de ambos es 270. Por tanto, vamos a hacer que 270 sea el mismo divisor de ambos. 270 dividido entre 27 por 1 y 270 dividido entre 30 por 2. Claramente, menos 18 partido 270 es menor que menos 10 partido por 270. Entonces, las fracciones originales correspondientes deberían ordenarse de esa manera. Bien, seguimos con más de lo mismo. Descomponiendo. Fíjense que estamos descomponiendo porque los números son bastante sencillos de descomponer. Y en este caso el mínimo común múltiplo es 600. Aplicamos el mismo razonamiento en todo. Dividir entre el de abajo y multiplicar por el de arriba. La primera nos da 360. Repetimos. Y una vez más. Y ahora simplemente ordenaríamos estas y correspondientemente las que tienen asociadas desde el principio. Uno más. Aquí solo hay que descomponer el 10 porque los otros dos son números primos. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 70. Pues 70 entre 7 da 10 por 6, 60. 70 dividido entre 5 por 4. Y 70 entre 10 por 9. Aquí lo ordenaríamos. Y ya está. En el ejercicio E vamos a proceder de la misma manera que en los anteriores. El mayor de todos ellos es el positivo. Y luego, pues podemos factorizar los denominadores para obtener el mínimo común múltiplo. Buscamos las fracciones equivalentes con el mismo denominador por el método habitual, dividir y multiplicar por el numerador luego. Otra vez aquí. Y bueno, está claro que menos 208 es menor que menos 175. Por lo tanto, la ordenación sería la que corresponde a sus fracciones asociadas. El ejercicio F es igual. Factorizar. Mínimo común múltiplo. Y ahora a buscar las fracciones equivalentes. Y ahora a ordenar con toda tranquilidad. El menor de los números es 333, luego 340 y por fin 360. Por lo tanto, habrá que ordenarlos de abajo para arriba.